Barcelona, una de las ciudades más atractivas del mundo. La urbe ha crecido a escala metropolitana en los últimos años, pero buena parte de su frente litoral, sumido en la degradación, pone freno a su desarrollo. Un territorio del tamaño de 200 campos de fútbol, ocupado por infraestructuras técnicas contaminantes y obsoletas, pone en jaque el progreso de la ciudad. La privilegiada ubicación de esta zona permite soñar con uno de los mayores espacios públicos del mundo. Este lugar acogería la arquitectura más espectacular de nuestro tiempo, convirtiendo Barcelona en uno de los más importantes centros de negocios de Europa. Los constructores calcularon que la operación se podía llevar a cabo en 5 años, pero tan solo contaban con 1000 días para lograr lo imposible. Una legión de ingenieros, constructores y obreros de todo el mundo intentarán materializar una de las transformaciones urbanas más sorprendentes que se han operado en Europa en las últimas décadas. Un puente hacia el futuro. Barcelona, la segunda ciudad de España y una de las más populares del mundo con 9 millones de visitantes al año. A los atractivos arquitectónicos de esta urbe mediterránea se suma su carácter cosmopolita que la ha convertido en una de las capitales europeas del arte, la moda y el diseño. Pero una parte de la metrópoli pervive marginada. En el extremo nororiental, 2000 kilómetros cuadrados de territorio descompuesto bloquean su desarrollo impidiendo la recuperación del litoral. Sobre esta imagen de decadencia urbana se ha comenzado a diseñar el futuro postindustrial de Barcelona. El proyecto planea crear un nuevo centro metropolitano que acerque la ciudad hasta el litoral norte. Realmente es una apuesta muy radical. Hemos optado por intervenir de una forma contundente en el espacio más pobre de la ciudad de Barcelona. El futuro de Barcelona depende de esta radical transformación. Es una operación planteada al límite. No se ha renunciado ni al plazo, no se ha renunciado a la calidad, no se ha renunciado al diseño novedoso, al diseño creativo, y se han llevado hasta sus últimas consecuencias. Los responsables del proyecto deberán afrontar la recuperación ambiental de uno de los entornos más degradados de Europa. Para ello, habrán de resolver el dilema que plantean la estación depuradora de aguas, una central térmica y la incineradora de residuos, actualmente situados en la zona. Si lo consiguen, podrán levantar un nuevo centro urbano que revitalice el pulso de la ciudad. Para materializar este ambicioso plan, los ingenieros contarán con un plazo imposible. En 3 años, el Fórum Barcelona 2004, un encuentro universal que celebra la diversidad de las culturas, tomará posesión de la ciudad poniéndola en el punto de mira de todo el mundo. La idea de celebrar el Fórum nos vino cuando estábamos a su vez celebrando el 10º aniversario de la nominación para los Juegos Olímpicos y nos dimos cuenta de que Barcelona pedía a gritos la celebración de un gran acontecimiento. El punto de inflexión fue la asamblea de la UNESCO, donde por unanimidad de todos los países nos dieron apoyo, se constituyeron como socios patrocinadores del Fórum de las Culturas de Barcelona. En aquel momento teníamos un compromiso internacional y Barcelona no podía fallar a este compromiso internacional. La metrópoli se jugaba su futuro en una carrera contrarreloj de 1000 días. Un plazo inconcebible para transformar la denominada Zona Fórum.
Situada al oeste del mar Mediterráneo, Barcelona cuenta con 4,5 millones de habitantes en solo 3.200 kilómetros cuadrados. Se trata de una de las zonas más densas de Europa. La ciudad está situada en un llano que se extiende entre los ríos Llobregat y Besós, el mar y una cadena de montañas. Su ubicación le confiere un potencial como centro de comercio que ya atrajo a los romanos durante la colonización del Mediterráneo. Durante siglos prosperó una ciudad romana que hoy yace bajo los cimientos del centro urbano. Progresivamente, fue ampliando sus murallas en busca de espacio hasta extenderse en una inmensa trama de manzanas octogonales. A principios del siglo XX, Barcelona se había convertido en la Manchester mediterránea por la densidad de su tejido industrial. Pero el desarrollo también generó bolsas de marginación en el extrarradio. Una de las más importantes se encontraba en el litoral, junto a la desembocadura del río Besós. La Barcelona superindustrial había crecido de espaldas al mar y a finales de los años 70, de los 14 kilómetros de costa, apenas unos centenares de metros eran aptos para el baño. Tras las Olimpiadas, el proceso de renovación no había finalizado. Para sostener su carácter como metrópoli internacional, debía crear nuevos proyectos estratégicos. La zona urbana había alcanzado sus límites geográficos, a excepción de un gran solar junto al mar, ocupado por las infraestructuras técnicas. Un territorio fronterizo abandonado. Este proyecto nació por la necesidad que teníamos en Barcelona de afrontar uno de los retos más importantes, renovar, recuperar un espacio absolutamente perdido para los usos urbanos, un espacio dominado por las infraestructuras de saneamiento de la ciudad, y un espacio, por lo tanto, que no recibía o no podía sostener el nombre de ciudad. Desde la empresa Barcelona Regional, dirigida por el arquitecto Josep Acevillo, trataban de diseñar el siguiente paso evolutivo de la ciudad. Desde hace unos años, pocos años, estamos en una situación post-industrial. Desaparece la industria de todas las ciudades del primer mundo y en su lugar se practica una nueva economía que llamamos terciaria. Por lo tanto, este espacio hoy tiene dos roles importantes. Uno, el de concluir con la fachada marítima. Dos, colaborar al proceso de la nueva economía que tiene que funcionar en Barcelona, y esto implica que hay que preparar el territorio y que hay que hacer proyectos distintos que los que se hacían hasta ahora. El nuevo plan debía solucionar la presencia de infraestructuras técnicas en la zona. En el centro del territorio se levantaba una vieja estación depuradora que daba servicio a más de 3 millones de personas. El problema era que esta depuradora estaba muy cerca del mar. Por lo tanto, una operación de depresión total, de bajar la depuradora 15 metros, no era fácil. Y entonces yo vi que las depuradoras en algunos sitios efectivamente tenían un valor distinto a su propia configuración infraestructural. Una solución posible era reconstruir esta instalación técnica a poca profundidad, cubrirla y aprovechar su techo como suelo construible. La nueva depuradora se convertiría en un suelo virtual. Pero, ¿realmente es concebible un centro urbano de primer orden sobre una depuradora? Esto realmente es una apuesta
muy radical desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque nos arriesgamos a invertir sobre una depuradora, pero creemos que esta es la forma que tenemos para realmente poner en valor, dignificar, cualificar este levante de Barcelona. El equipo de Acevillo comenzó a proyectar un mapa de actuaciones para el nuevo territorio. La idea era crear una gran plaza pública que se extendiera desde la ciudad actual hasta el mar, sorteando la depuradora por encima. Sobre la plaza se levantaría un centro de congresos y un auditorio. Se crearían nuevos parques junto al mar y los 2 kilómetros de nuevo litoral se convertirían en un puerto deportivo y zonas de baño. El cambio debía resultar radical, con una propuesta arquitectónica de vanguardia que borrara todo rastro de decadencia urbana. No había marcha atrás. 320 empresas y más de 9.000 obreros de todo el mundo se preparaban para transformar el futuro de Barcelona. La variable tiempo era una variable absolutamente esencial. 1000 días para este proyecto, realmente la impresión fue que era un reto impresionante. La envergadura del trabajo, la cantidad de equipos que había que movilizar, realmente es como intentar subir al pico más alto del mundo en un día. Antes de urbanizar era imprescindible renovar la estación depuradora que ocupaba el centro de la zona para ganar así su espacio como nuevo suelo, dejando la instalación bajo tierra. La principal dificultad es que hacíamos una depuradora nueva en el mismo espacio que ocupaba la antigua. Encima había que ponerle una plaza y sobre todo no podíamos parar de tratar las aguas. Había que seguir dando el servicio de depuración. Para la demolición de la antigua depuradora se requería una maquinaria especial capaz de triturar sus 40.000 metros cúbicos de hormigón reforzado. La Come Hormigón es la depredadora del mundo de la construcción. Sus 135 toneladas, un peso comparable al de la Estación Espacial rusa Mir, suministran energía hidráulica a una pinza capaz de accionar una fuerza de más de 10 veces su propio peso. Solo así es capaz de deshacer el material de construcción más resistente que existe, pulverizando el hormigón, separándolo del acero estructural. La construcción de la estación depuradora se prolongó durante los próximos meses bajo el suelo de la zona Forum. La nueva instalación mejoraría el nivel de tratamiento de 600.000 metros cúbicos de aguas residuales que diariamente llegaban hasta allí. Pero el plan de recuperación ambiental aún preveía más intervenciones. El agua procedente de las lluvias constituía una grave amenaza para el futuro de la zona. Este fenómeno meteorológico limpia las calles de la ciudad, pero también tiene una consecuencia perjudicial al arrastrar toda esa contaminación hasta el mar. En los países mediterráneos es habitual, dado el régimen torrencial de lluvias que presentan, que los sistemas de alcantarillado sean unitarios, lo cual genera la necesidad de que en épocas de lluvia importante se produzcan unos vertidos de agua residual al mar. El único modo de evitar esos vertidos era crear un depósito en el subsuelo que almacenara el agua residual y la enviara de modo controlado a la depuradora para su tratamiento. Los ingenieros calcularon que necesitarían un espacio con capacidad para 50.000 metros cúbicos, un volumen equivalente a más de 12 piscinas olímpicas. Pero, ¿dónde ubicarlo? El único espacio disponible era el subsuelo de la Plaza Forum, junto a la nueva estación depuradora. Esta gigantesca cueva impedirá que lleguen nuevos vertidos de agua sin tratar al mar. Mientras finalizaba la construcción del depósito, se comenzó a estudiar otro foco de degradación en el entorno de la zona Forum, el río Besós.
En décadas pasadas, el desarrollo industrial en su cuenca lo había convertido en un desastre ecológico. El río Besós en esos momentos era, con toda seguridad, uno de los más contaminados, no solamente de España, sino de Europa. Era un río con muchos problemas ambientales, absolutamente degradado y marginado. Hasta el momento, no existe una tecnología que elimine los agentes contaminantes. Los biólogos se encontraban en un callejón sin salida. Es entonces cuando se nos ocurrió utilizar un sistema parecido al que habían ya utilizado egipcios y romanos, plantas, sistemas naturales, zonas húmedas, para depurar el agua y mejorar así la calidad ambiental del río. El carrizo es una planta que crece en zonas húmedas. Sus raíces cobijan unas bacterias que metabolizan los agentes contaminantes. Una adecuada plantación de esta especie crearía un filtro natural que purificaría las aguas del Besós en su camino hacia el mar. La aplicación de estas medidas a lo largo de 7 kilómetros de parque fluvial convertirá el río más contaminado de Europa en una arteria verde excepcional. Pero el Besós presentaba todavía una amenaza potencial. Aún permanece en la memoria de los barceloneses la avenida de agua que en 1962 arrasó los márgenes del río llevándose las vidas de más de 1000 personas. Los ríos de la cuenca mediterránea tienen un comportamiento torrencial difícil de predecir. Sus habituales trombas de agua hacen que tengan un historial de destrucción temible. Para evitar otra catástrofe, había que mejorar el sistema de predicción y de reacción ante una crecida inesperada. Los ingenieros instalaron un sistema de sensores que, en caso de una variación anómala del caudal, alertan al centro de control. En solo unos minutos se lleva a cabo la evacuación de toda la zona. Policia local de Santa Coloma, confirmem el nou estat d'alerta del riu Besós. Passem a fase d'alerta. Correcte, els nivells en el riu pugen. D'acord, correcte. Molt amable, gràcies. He confirmat a la Diputació. Molt bé. Avisadors activats. L'operativa està tota activada. Continuem controlant els nivells en el riu. El conjunto de intervenciones sobre el río Besós había resuelto gran parte de los problemas de contaminación y seguridad que afectaban a la zona Forum. Pero el medio marino permanecía degradado. Con los vertidos al mar interrumpidos, la instalación de un parque de 360 módulos prefabricados de hormigón, sumergidos a poca profundidad, resultarían claves para la recuperación del medio. Los arrecifes atraerían de nuevo microorganismos y toda suerte de especies mediterráneas. En los próximos años, Barcelona tendría una de las mayores áreas de biodiversidad marina a orillas de una metrópoli europea. El proyecto de recuperación de la zona Forum también apostaba por integrar completamente las infraestructuras técnicas en el medio urbano, una idea absolutamente revolucionaria. Las ciudades tendían a exportar a su entorno este tipo de instalaciones y sacarlas de su continuum urbano. En este caso, lo que estamos haciendo es integrar perfectamente y naturalizar la presencia de estas instalaciones dentro de la nueva ciudad que estamos construyendo. Barcelona creaba un precedente que aportaría soluciones al desarrollo de otras grandes ciudades. Pero la convivencia de las instalaciones con la ciudad generaba un problema en la planificación del nuevo espacio.
El proyecto del litoral nunca sería aceptado por los ciudadanos si estas infraestructuras quedaban en primera línea de costa. Estas instalaciones son necesarias para que la ciudad funcione. Pero los ciudadanos necesitan el espacio público delante del mar porque es un espacio prioritario de calidad. Por lo tanto, ganemos territorio al mar, mantengamos en segunda línea las infraestructuras porque son necesarias. Resituar en segundo plano las infraestructuras obligaba a crear 20 hectáreas de terreno, una superficie equivalente a más de 700 pistas de tenis. El nuevo suelo debía integrar el puerto deportivo y la zona de baños. Más de 100.000 cargas de camión, transportando 2 millones de metros cúbicos de tierra, fueron necesarios para generar este nuevo litoral. A 800 días de la finalización de las obras, 2.400 camiones circulaban diariamente por un territorio que crecía a expensas del mar. Para proteger los trabajos del oleaje, se había comenzado a construir un dique que avanzaba en paralelo a la costa. En la construcción de un puerto, el dique de abrigo es el camino crítico de toda la obra, puesto que hasta que no está construido todo el resto de la obra, queda desabrigada. Cualquier temporal podría dañar muy seriamente cualquier actuación que se hiciera. El cielo se desplomaba sobre Barcelona en el peor temporal que había sufrido la ciudad en 50 años. La climatología amenazaba con poner el cronómetro de la obra nuevamente a cero. Protección Civil se encuentran en alerta máxima desde la pasada noche. El fuerte temporal que azota a Barcelona está ocasionando graves daños en... Rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora levantaban olas de 6 metros batiendo todas las estructuras que encontraban a su paso. El temporal nos sorprendió porque la previsión meteorológica que tenemos a través de los partes a 48-24 horas antes no nos anunciaban que se produjese ese temporal. Hola Ignasi, digue'm com està l'obra. Dins del pla i les condicions són pèssimes. Esa situación no fue prevista por nosotros. El temporal fue un accidente, digamos, de una envergadura muy importante. Daños, escolleras hundidas, el mar que había recuperado espacio a la tierra. La meteorología les había jugado una mala pasada. Las pérdidas económicas ascendían a millones. Pero no era lo peor. El mar había recuperado todo el terreno ganado durante 6 meses de trabajo. Y las obras iniciales practicadas en el dique habían desaparecido. Al día siguiente del temporal, el aspecto general que se veía de la obra era de una ciudad arrasada, con piedras y escombros por todas partes. Nada de lo que habíamos estado haciendo en el último año que existía. La única solución fue repensar el proceso constructivo. Lo que se hizo fue asumir el compromiso de una mayor precisión en la ejecución y con eso pues se pudo recuperar el tiempo de retraso que supusieron los temporales. La construcción de un dique de abrigo de 600 metros de longitud resultará decisiva para la seguridad del proceso de construcción. Sería capaz de frenar la violencia de las olas en cualquier circunstancia meteorológica extrema. Mientras concluía la obra del dique, en el interior del territorio una gigantesca cimentación avanzaba a un ritmo trepidante. Era el nuevo centro de convenciones de la ciudad.
La principal dificultad que entrañaba su construcción era el reducido plazo que teníamos, y para hacer frente a ello lo que nos planteamos fue el utilizar soluciones constructivas que tuvieran una puesta en obra muy ágil. Por ejemplo, en la cimentación empleamos unos cimientos prefabricados de hormigón que iban hincados. Nos planteamos también, para resolver la estructura, una estructura metálica y bastantes soluciones prefabricadas. El equipo de infraestructuras del Levante trataba de levantar la estructura del mayor centro de convenciones del sur de Europa en tan solo 4 meses. El edificio ofrecía un concepto totalmente opuesto a los de su clase, tradicionalmente obras pesadas de aspecto industrial. El Centro Internacional de Convenciones de Barcelona presentaba una cubierta de aluminio perforado. Esto permitiría que estuviera totalmente abierto al exterior. Con capacidad para acoger congresos de hasta 15.000 personas, su sala principal superaría las dimensiones de 6 piscinas olímpicas. Todos sus espacios serían convertibles en multisalas, lo que haría extremadamente versátil el futuro edificio. Para producir una superficie diáfana de semejante magnitud, la estructura no podía contar con columnas centrales. Toda la carga recaería sobre 5 colosales vigas de una sola pieza. Trasladar estas torres metálicas desde su lugar de origen a 400 kilómetros de Barcelona hasta la zona Fòrum iba a requerir un extraordinario trabajo de coordinación. Miembros de varios cuerpos policiales abrían el camino a los transportes que ocupaban el ancho de 2 carriles de autopista. En todo momento, su avance era supervisado desde el centro de coordinación. No se podían cometer errores. Si la marcha del convoy sufría algún retraso, echaría por tierra la operación de ensamblaje. A un ritmo que no superó los 16 kilómetros por hora, cada uno de los 10 transportes necesitó más de un día para cubrir el trayecto. En el epicentro del territorio, cientos de trabajadores se afanaban en la construcción de una estructura de forma triangular, el edificio Fòrum. El diseño había sido concebido por los arquitectos suizos Herzog y de Meuron. Este estudio, galardonado con el premio Pritzker de arquitectura, es el responsable de la conversión de una gigantesca planta eléctrica en la Modern Tate Gallery de Londres. Ahora tendrían la responsabilidad de llevar la excelencia arquitectónica a la nueva Barcelona. Realmente estamos muy contentos con el hecho de que pudiéramos hacer este edificio en una parte tan importante de la ciudad. Creo que la complejidad creada por estas formas geométricas funciona muy bien y ofrece una riqueza especial que nunca hasta ahora hemos conseguido en ningún otro edificio. El edificio Fòrum debía convertirse en el nuevo icono que representaría a Barcelona en todo el mundo. En el vértice de la explanada debía flotar una macroestructura de 14.000 metros cuadrados en planta, sustentados sobre 17 puntos de apoyo. En edificación convencional, en lugar de 17 puntos de apoyo, hubiéramos tenido 350. Por tanto, estructuralmente, el edificio, de alguna forma, era como un gran puente de grandes dimensiones, suspendido encima de la plaza. Tenía una complejidad importante de diseño y sobre todo de ejecución.
obra de Herzog y de Mérón representaba el mayor desafío para los responsables del proyecto. Solo en la cimentación y en la estructura se invirtió 1 año y medio de trabajo, casi el doble del tiempo previsto. El retraso ponía en peligro el futuro de todo el plan de actuación. Apenas quedaban 15 meses para la entrega del complejo. Los responsables de infraestructuras del Levante decidieron dar un giro radical al proceso de construcción del edificio. En ese momento nos planteamos una reingeniería del proceso constructivo. Normalmente se dice que los edificios hay que empezarlos por los cimientos, luego ir subiendo para arriba, finalmente pues ir haciendo las fachadas, la cubierta, etc. En este caso sí que se empezó por los cimientos, pero a partir de ahí todas las fachadas y toda la planta piso se construyó simultáneamente a esa macroestructura y a la propia cubierta. Habría que trabajar sobre un suelo virtual, imaginado. La superestructura y las fachadas se construirían desconectadas. Una vez acabadas se colgarían sobre los 17 puntos de apoyo para proceder a su soldadura, si encajaban. Era una operación de riesgo, pero podía funcionar. Al cabo de 90 días, todo estaba listo para el izado del gran prisma. Pero 3.000 toneladas de acero precisan de una maquinaria especial. Fue necesario recurrir a 2 grúas de alto tonelaje para que la estructura se posicionara en el aire. En el momento en que lo tuvimos todo conectado con la planta superior, quitamos los puntales y que apareció toda la planta y toda la plaza diáfana, y la imagen era espectacular. Ver toda la plaza por debajo y un edificio de esa magnitud de 180 por 180 totalmente en el aire, colgado. El edificio en sí mismo es como una plataforma que crea un espacio cubierto y que espero se convertirá en un lugar público muy importante en la ciudad. No es un edificio cerrado, ni siquiera necesitas permiso para entrar, cualquiera puede usarlo. Es un tejado, un espacio público, te protege del sol y de la lluvia y puedes disfrutar de toda su arquitectura. En 3 meses, el edificio Forum había regresado a la vía rápida de construcción que exigía el plazo de 1000 días con el que contaban. Ante el prisma, se extendía una gran explanada que había de convertirse en una de las mayores plazas del planeta, solo superada en extensión por la de Tiananmen, en Pekín. La explanada del Fórum debía estar a la altura de espacios públicos universales como la Plaza Roja de Moscú o el Zócalo de México. Pero tendría 2 características virtualmente invisibles que la harían única. En el subsuelo esconderá una de las mayores depuradoras de Europa. Sobre esta instalación, la plataforma de la plaza contendría centenares de kilómetros de fibra óptica y cable eléctrico. La explanada del Fórum será el espacio público online más grande del mundo. Tras un sistema de parques con auditorios al aire libre y la zona de baños en primera línea de costa, se levantarían 4 voluminosas estructuras de hormigón. Eran la base de una placa solar más grande que un campo de fútbol. La percepción es que lo que sería una instalación estrictamente técnica y que podría resolverse de otras maneras, yo creo que tiene un plus de calidad de diseño, puesto que la solución de soporte, la solución técnica ha adquirido un valor casi escultural. Sobre la base de hormigón se hizo una red metálica de 120 metros de largo que haría de soporte para 2.700 paneles solares.
El conjunto haría una vela de 3.000 metros cuadrados orientada al sol. El sistema fotovoltaico produciría suficiente energía para cubrir el consumo anual de 1.000 viviendas sin generar ningún tipo de residuo. A 8 meses de la finalización, la carrera contra el tiempo parecía controlada. Se operaba simultáneamente en cada centímetro cuadrado de las 214 hectáreas del territorio. Tan solo faltaban 250 días para que finalizara la construcción que haría de Barcelona un modelo de transformación urbana. 9.000 personas trabajaban en crear un nuevo centro metropolitano a orillas del Mediterráneo. Ingenieros y arquitectos habían recuperado un entorno medioambiental sentenciado. Habían superado con éxito temporales impredecibles y arriesgados diseños arquitectónicos. Ahora tendrían que enfrentarse a un último obstáculo que iba a poner en peligro el proyecto y la vida de los trabajadores. En aquel momento me encontraba en la parte céntrica de la ciudad y vi una columna de humo, una importante columna, y me imaginaba que estaban quemando unas maderas que por la mañana en una inspección habíamos detectado. En el momento que le comuniqué que no, que era un incendio en todas sus dimensiones y que precisamente estaba ardiendo el edificio Forum, quedó este halo de incertidumbre. No sabía si echarme a llorar allí en medio de la calle y el mundo se me vino encima. El sentimiento fue de tristeza absoluta, puesto que el buque insignia, el edificio del Forum, si se nos quemaba, prácticamente era el final, estábamos hundidos. Sobre todo lo que más recuerdo es la inmensa humareda que había. Gente saliendo. La escena era dantesca. Una vez teníamos controlada la evacuación del recurso humano, lo único que corría peligro era el edificio. En estos momentos cuando observé que habían unas botellas de gas que están muy próximas al fuego. Tomé la decisión de que no podía dejarlas ahí. Las botellas de oxígeno a alta presión podían haber sido fatales. El origen del fuego estuvo en un equipo de soldadura junto al que habían apilado material inflamable. El incendio fue aparatoso porque el material que estaba quemando era un material de insonorización a base de neopreno que produce un humo negro muy intenso y muy importante. Por lo tanto, se podía ver prácticamente desde toda la ciudad la columna de humo negro que estaba saliendo del edificio Forum. Un error humano había puesto al borde de la catástrofe el trabajo de 3 años. La fachada norte había quedado arruinada, pero la clave para el futuro del edificio era conocer el grado de afectación de su estructura. Nosotros teníamos la seguridad de que el edificio tenía, en esa zona, precisamente tenía una protección ignífuga definitiva que habíamos aplicado mediante un proyectado sobre la estructura metálica. Eso confería a la estructura metálica una resistencia al fuego de unos 120 minutos. La estructura fundamental metálica del edificio no había quedado dañada en ningún aspecto y por tanto nos tranquilizamos ya definitivamente sobre la planificación global del edificio que podía continuar según los ritmos previstos. Si efectivamente el proyecto no hubiera previsto los mecanismos de ignifugación de la estructura
si los sistemas de seguridad no hubieran funcionado como funcionaron adecuadamente, si los bomberos de Barcelona no hubieran funcionado con la celeridad y eficiencia que funcionaron, pues efectivamente creo que es un hecho objetivo que muy difícilmente hubiera podido terminarse a tiempo el edificio Fórum y hubiera puesto pues realmente una mala nota a todo un trabajo, a todo un esfuerzo que se había realizado hasta ese momento. En las próximas semanas hubo que redoblar el ritmo de los trabajos en el edificio Fórum para reparar los daños sufridos por el incendio. A 2 meses de la conclusión del proyecto, la actividad era frenética. Toda la atención se dedicaba a pulir los últimos detalles. Había sido una intensa carrera contra el reloj, pero Barcelona había logrado una transformación radical. El esfuerzo de arquitectos, ingenieros y de una legión de obreros de todo el mundo había dado sus frutos. El sueño de unos visionarios se hacía realidad. Lo que fuera un territorio abandonado durante décadas y un litoral arruinado, ahora se había convertido en un centro urbano de vanguardia. Después de 1000 días, Barcelona creaba el modelo metropolitano del futuro. Esto es algo muy agradable sobre España y en especial sobre Barcelona. Trabajar aquí con la gente es una experiencia alucinante, porque te dan la libertad de desarrollar, de trabajar a un nivel de detalle, de influir incluso en las cosas más pequeñas, y son muy flexibles a la hora de colaborar contigo. Esto es una experiencia fantástica. Aportará muchas cosas esta actuación al área metropolitana de Barcelona y esta es una actuación que ayudará sin duda significativamente a ese mantenerse en primera línea de la ciudad de Barcelona. Me gusta mucho esa ambición que demuestra Barcelona trabajando en su continua renovación y reinvención. Una ciudad nunca está acabada, siempre está en construcción. Uno puede sentir esa energía y ese esfuerzo. Y esto es por lo que todo arquitecto estaría encantado de poder hacer una edificación aquí, para contribuir a este infinito esfuerzo de estar en la liga de las mejores ciudades europeas. Barcelona es realmente un auténtico laboratorio internacional de calidad de espacio público. Yo espero que esta transformación sea vista desde todo el mundo como un modelo. Era demasiado pensar que podíamos tapar la depuradora. Todo esto era como demasiado difícil, demasiado complejo, intervenir de una forma contundente en el espacio más pobre de la ciudad de Barcelona. Aquí estábamos haciendo realmente una cosa impactante y de grano grueso. Y esto es lo que creo que finalmente hemos conseguido hacer.